Muy buenas noches para todas, para todos. Les saluda nuevamente hoy, 9 de abril de 2026, su servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez, profesor del curso de Ciencia Política de la sección M, Datos, que M, una sección que pertenece a la sección nocturna, segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos por empezar nuestra sesión de hoy, datos que consigno para la grabación, el registro de asistencia. La sesión la estamos iniciando entonces cuando son las 19 horas con 24 minutos, con algún accidente otra vez por las razones estas de las disposiciones de los correos. Vamos a Buenas ver, noches. buenas noches, mucho gusto de saludarles. Vamos a empezar entonces. Creo que ayer todavía habíamos quedado pendientes con el último principio que era el de ya habíamos visto el principio del Estado de Derecho, que es el de derechos humanos. Luego vimos el principio de diferenciación de funciones ayer. Y pues hoy vamos a mencionar brevemente el último, que es el de libertad de los particulares, para después de entrar en un tema que se llama transiciones políticas. En eso es de lo que nos vamos a ocupar en los siguientes minutos. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí tengo mi pantallita y creo que este era el tema por el que nos habíamos quedado ayer, el de la diferenciación de funciones, que es un tema atinente al Estado de Derecho, ¿verdad? La diferenciación de funciones, uno de estos tres principios que componen la construcción jurídica denominada Estado de Derecho. De eso es de lo que se habla mucho actualmente. Ya habíamos pasado por el de derechos humanos y ahora estamos en el principio de diferenciación de funciones públicas. Entonces, ¿en qué consiste este principio de diferenciación de funciones públicas? Básicamente, dijimos que es un elemento de la República. Del elemento de la República me refiero al tema de la doctrina de la República, ¿verdad? Que uno de esos particulares eh, puntos principales que tiene la República es esa distribución del poder en distintos organismos, y del poder público me refiero, la soberanía, que ya hemos dicho, pues en el tema de Guatemala está consignado en el 140, artículo 140 de la Constitución. 140 y 141 definen muy bien cómo está el sistema de gobierno en Guatemala. El 140 establece plenamente que el régimen es democrático, que es republicano, democrático y representativo. Y entonces, dentro de esa característica de republicano, es que está la diferenciación de funciones. Es solamente uno de los 5 elementos con el que se puede identificar, ¿verdad? Aquí lo vemos, la diferenciación de funciones. Es uno de los elementos esos que pertenecen a la República. Por eso es republicano. Es el que nos interesa ahorita. Por supuesto, la República en otra parte de nuestro curso al principio, cuando explicábamos algo de Grecia, nos dio la oportunidad de compartir que esa teoría de la República
¿Por qué es republicano un sistema de gobierno? No es solamente por la declaración constitucional que establece el sistema de gobierno, es republicano. Pero ¿por qué es republicano? Lo debes saber ya tú porque lo expliqué antes, pero si no, ahorita lo estamos repitiendo. Es republicano porque en el Estado se deben dar los elementos, o sea, en la práctica, en el Estado al que se está declarando republicano, se debería de observar plenamente los 5 elementos de esa doctrina de la República. Y aquí yo se los he listado para que les quede el registro. Esos 5 elementos: la diferenciación de funciones, que ya sabemos que consiste en que la soberanía se distribuye en organismos, en el caso de nosotros, ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, ese es solamente la diferenciación de funciones, y la República tiene estos otros elementos: que exista constitución escrita, en Guatemala la hay; la periodicidad en el ejercicio del poder, en Guatemala existe eso de que haya una alternabilidad en el poder en razón de ciertos periodos. En el caso de Guatemala, cada 4 años se supone que hay un periodo diferente en el ejercicio del poder. Y hay representatividad, como hemos dicho, en el sentido de que las autoridades que han sido elegidas, según este tema, son autoridades que representan la voluntad de sus electores, proveniente de que el sistema es democrático también. Y la publicidad de los actos, que se refiere a que todos los actos del gobierno deben ser del conocimiento público. Entonces, en razón de esa, en Guatemala, este principio, este elemento de publicidad de los actos, lo vemos en el artículo 30 de la Constitución. Ese artículo 30 es, como hemos dicho en otras, no sé, vale la pena que lo revisemos, porque tiene su componente, por ser nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución considerada, en la clasificación de las constituciones existen niveles de, de temas en relación a los cuales, o denominaciones que se les dan a las constituciones, de acuerdo a si estas constituciones pueden o no ser reformadas por el órgano ordinario de la legislación del Estado. En el caso de Guatemala, el órgano ordinario de legislación del Estado, sabemos todos que es el Congreso de la República. La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por un órgano extraordinario de regulación, que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Sería el órgano extraordinario de la legislación. Extraordinario, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si una constitución puede ser reformada a voluntad del órgano ordinario de la legislación del Estado, que es el Congreso, esa constitución debería ser clasificada como una constitución flexible. Si la constitución solamente puede ser reformada en alguno de sus artículos, o puede la Constitución ser, sí, expulsada de la Constitución algún artículo reformado, únicamente por el órgano extraordinario de la legislación, que es la Asamblea Nacional Constituyente, entonces esa Constitución sería clasificada como rígida. En Guatemala, la Constitución
¿cómo será clasificada en atención a eso? Así puede ser reformada por el Congreso o si solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo creen ustedes que se deba clasificar a la Constitución en Guatemala? ¿Sería entonces una constitución? Pero están ricos. Mi papá, yo, más de trigo, creo yo que era. Y yo dije, ay, que no me va a gustar. Ellos son ellos y son de pan. Compañera, apague su micrófono, por favor. Permítanme que las vamos a asistir porque a veces pasa eso, ¿verdad? Sí, conecta porque, bueno, ya estuvo. Entonces sería la Constitución de Guatemala, en atención a esa clasificación, es una constitución mixta porque hay ciertos artículos que la misma Constitución dispuso que solamente podrían ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente. Hay otros artículos que sí se pueden reformar por el Congreso de la República. Entonces es una constitución mixta en atención a eso, pero también en atención a si la Constitución desarrolla o no desarrolla derechos. Hay clasificaciones, una que se llama desarrollada, Constitución desarrollada, sería una constitución que se preocuparon los legisladores no solamente en enunciar en qué consiste el derecho de los habitantes, sino también se ocuparon en tratar de regular de una vez, desarrollar precisamente, por eso es que se llama así a esa clasificación, constituciones desarrolladas, desarrollar las instituciones de algún derecho en particular. Contraria a esa clasificación, existen constituciones sumarias. Las constituciones sumarias son constituciones que únicamente enuncian, digamos, definen el derecho, pero no lo desarrollan. En el caso de Guatemala, atendiendo si es desarrollada o sumaria, también la clasificación de nuestra constitución es mixta, porque nuestros legisladores constitucionales hicieron en la parte la parte primera de la Constitución, que es la dogmática, en el caso de algunos derechos, sí entraron a tratar de desarrollarlos a un nivel de tratar de garantizar todas las particularidades de una institución. Por ejemplo, en el derecho del trabajo, ¿verdad? Que está ahí desde el 101, 102, 103 hasta el 106, los legisladores entraron a hacer descripción, regulación muy particularizada de algunas de las instituciones laborales, tratando de proteger al máximo a los trabajadores y a las instituciones, pero en otros casos, otros derechos contenidos o enunciados en la Constitución solamente están enunciados para que estos sean desarrolladas por leyes ordinarias posteriores, como el caso de esto que vamos a ver ahorita, que es la del artículo 30, cuando se regula lo relativo a la publicidad de los actos. Así vemos nosotros en el artículo 30 que todos los actos de la administración son públicos. ¿Y en qué consiste el derecho? Que los interesados, dice, tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
Este es el elemento de la República de la publicidad de los actos. Sí lo contiene, como vemos, el caso de nuestra Constitución, pero aquí está enunciado el derecho. Y se desarrolla la publicidad de los actos para poder materializar un interesado que pueda obtener todo esto que aquí se establece. Desarrolló el Estado una ley ordinaria, que es la Ley de Libre Acceso a la Información. Ahí están los requisitos que tienen que llenarse para que se pueda solicitar y brindar por parte del Estado también esas informaciones que se le soliciten. Así que entonces estamos aquí. Todavía en la diferencia. Pues eso será, ahí llegamos por la cuestión de que estos son los elementos de la República y que la diferenciación de funciones, que es la que a nosotros nos ocupa en este principio de diferenciación de funciones, que consiste en el ejercicio del poder público, que es la soberanía por parte delegada del pueblo, que la hace en estos organismos de Estado. Aunque en Guatemala existe esa diferenciación de funciones formalmente, porque lo vemos en la Constitución, ¿verdad? Esa diferenciación de funciones no depende únicamente de la Declaración Constitucional, debe efectivamente en la práctica existir y no, que no puede existir la importancia de esa prohibición que también hace la Constitución, de que no haya subordinación entre uno y otro organismo del Estado. Ninguno puede ser superior al otro, y era lo que les explicaba la noche de anoche, cuando les decía que efectivamente, según lo que he vivido, la historia de Guatemala, una vez se llegó el 1986, aquel enero de 1986 tan esperado, en que la Constitución iba a entrar en vigencia y que iban a asumir sus cargos todas las autoridades del Estado. Con lo que no contaron los legisladores fue con que todos, la gran mayoría de los electores en aquel momento eligieron como autoridades a personajes de un mismo partido político, ¿verdad? Porque votaban por el partido, no votaban exactamente por la persona. Y entonces, en la boleta para presidente, pues mucha gente le votó a la Democracia Cristiana Guatemalteca, una gran mayoría, y proveniente de eso, por el Estado Nacional, también los diputados, la DC. Por el distrito, la Democracia Cristiana ganó casi todos y fue un gran dominio, porque en el Congreso, cuando asumió el Congreso el 14 de enero del 86, este Congreso también tenía que nombrar a las Cortes, que es el organismo judicial. Y ni modo, si el Congreso iba a nombrar a las Cortes, y ellos no iban a ser babosos de nombrar a terceros. Nombraron a los que ellos quisieron, que eran afines. Y entonces así se dice que a partir de ese momento la diferenciación de funciones en Guatemala ya no existió, porque quedó supeditado el Estado como consecuencia de las costumbres, de la idiosincrasia del votante ciudadano guatemalteco, en un presidencialismo que fue absoluto. Tenían una planadora en el Congreso y mira, a pesar de eso, no hicieron una labor legislativa plausible, porque recuerdo que en los últimos meses de gobierno el gobierno de Vinicio Ceso, y que tuvo una serie de excesos terribles, él gobernó 5 años, porque el plazo
para ejercer la autoridad las autoridades todas tenían un plazo para su ejercicio de 5 años, ¿eh? Porque las votaciones mismas eran cada 5 años. Y entonces, fíjate qué fue lo que pasó, era insoportable el último año de este sujeto en la presidencia, tú. Incluso una de las cuestiones que más se mencionaron fue que por ley tenía él el tipo de cambio establecido por ley a 1.50, o creo que a 2.50 estaba. Entonces el diferencial cambiario era de 1.50 por dólar. Y fíjate, por ley lo tuvo así. Emitió una ley en que penalizó el cambio de monedas, de divisas. Entonces, o sea, únicamente la banca central podía darte recursos en divisas y las tenías que justificar las obligaciones con el exterior para que te las vendiera el Banco de Guatemala. Y entonces el mercado, digamos, cambiario no existía. Estaba prohibido, solo el Banco de Guatemala podía cambiar divisas. Surgió el delito cambiario. Y entre todas las cosas que pasó con este Vinicio Cerezo, que fueron 5 años terribles, ya la última etapa, hubieron como su verdadera aplanadora a toda velocidad, tratando de dejar las últimas leyes, pero por montón, ¿verdad? Una gran actividad. Una de las últimas leyes que logró pasar el Congreso de esa época fue una ley que se llamó Ley de Indemnización Universal, una ley de trabajo. Y esta ley iba a entrar en vigencia, y de hecho entró en vigencia el año siguiente. Quería decir Ley de Indemnización Universal, que si te despedían con causa justificada, de todas maneras te daban indemnización. Si tú renunciabas, también te daban indemnización. Si te despedían por, ¿verdad? Por despido, te daban cualquier despido de indemnización, igual un salario por año. Pero eso iba a perjudicar muchísimo al sector empresarial, y entonces en los primeros meses de gobierno, el primer semestre de gobierno creo que fue en todo caso, si no fue en el primer semestre, fue en el primer año de gobierno de Serrano Elías, el Congreso, ya habiendo salido el Congreso de la Democracia Cristiana, pactaron, fíjate tú, el sector empresarial y el gobierno y tal, se pusieron de acuerdo para que el Congreso emitiera una ley que sustituyera esa de indemnización universal. ¿Cuál crees tú que fue esa ley? Ese Congreso, eso fue en el 92, me parece que fue. Es la ley de bonificación anual para los trabajadores del sector privado, y que es el más conocida como Bono 14. Porque una vez que se fue y dejó, según la Democracia Cristiana, aprobada la ley de indemnización universal, dijo, pues ya dejamos bien trabados al sector empresarial y bien protegidos a los trabajadores, esta ley sí. Pero esa ley entonces imponía una indemnización similar de un salario por año laborado, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue absolutamente el capital guatemalteco lo que hizo fue proponer una ley que está bien, como la indemnización laboral ya se sabe que es equivalente a un salario por cada año de servicios prestados, ¿verdad? Dijeron, pues bueno, lo que pasa es que si se hace retroactivo a partir de ahora, y si con carácter acumulativo, va a ser una cuestión que va a llevar a la quiebra
al sistema. Entonces, vamos a proponer que como es un salario por año, se le pague entonces un salario por año más al trabajador, solo que ese pago se haga anualmente, sin carácter acumulativo, sino que anualmente, y de ahí surgió la idea del bono 14, que se paga, ya todos lo sabemos, a mitad de año, ¿verdad? Igual que pasa con el aguinaldo, que es otra bonificación, que se llama aguinaldo, que se paga en diciembre, que no tiene carácter acumulativo. Pero sí sirven estos para el cálculo del salario promedio de los trabajadores al momento de un despido. Se debe tomar en cuenta para hacer el cálculo según la ley. Así que eso fue, fíjate, todo esto lo platico en relación a que la diferenciación de funciones y la publicidad de los actos tendría, ¿por qué fue que caímos en la cuestión esta de la publicidad y me vine para este punto para este punto de la publicación? Vamos a ver, porque ese año la Constitución estableció pues que habían antes, sí, el periodo presidencial era de 5 años, ahora es de 4. Tampoco estaba la parte, esta normativa del artículo 30 de la Constitución, ha estado en la Constitución, pero no estaba desarrollada en la ley de libre acceso a la información. Eso fue hasta en años recientes, ya después ha venido el siglo XXI. No me recordaba por qué fue bueno, peleé cables en esa cuestión no sé por qué caí en el cuento este de los gobiernos de Vinicio Cerezo. Me he ido ahí por las ramas. Bueno, pero vamos a seguir, a ver si agarro otra vez la onda de lo que teníamos. El principio de libertad de los particulares, que era el último de los principios que me tocaba explicar hoy, del Estado de Derecho. Por eso fue, por el Estado de Derecho terminó Vinicio Cerezo con el Estado de Derecho, porque él fue un presidencialismo absoluto el que tuvo y no tuvo ningún límite, ¿verdad? Tenía las Cortes de su lado, tenía el Congreso de su lado, aprobaba cualquier cosa que se proponía y no había control de los organismos de Estado uno sobre el otro. Todos estaban sometidos al presidente. Por eso fue que caímos en ese tema que les estaba contando yo del bono 14, porque fueron tan inútiles que ya a última hora se pusieron a aprobar un montón de leyes. Pero ahora viene por eso decían que como ese Vinicio había terminado el Estado de Derecho. Por eso fue que yo había caído en aquel tema, ya me acordé. Ahora veamos el principio de libertad de los particulares. Ese se basa en la existencia, en el acatamiento de la norma jurídica por parte del Estado. Se basa en la existencia, esta es la importante, y acatamiento de la norma jurídica por parte del Estado. Porque lo que existe es que se le da al Estado la limitación de que para actuar con respecto al ejercicio que tienen ellos en sus funciones, solamente debe observar en su relación con los particulares lo que la ley establece. Solamente lo que la ley establece para tomar una decisión en lo administrativo, en lo judicial, en lo que sea, el funcionario público debe basarse, fundamentarse en una ley, no solamente en sus ideas o en lo que le parezca mejor, sino en los textos vigentes de una ley determinada. Eso es acatar
la norma jurídica por parte del Estado. Cuando decimos del Estado, sus funcionarios y empleados públicos, por supuesto, es a lo que nos referimos. Entonces, quiere decir que si ellos tienen como mandato que únicamente pueden actuar y resolver situaciones, dar respuestas, dar certificaciones, hacer, acceder a una solicitud que se le haga y lo que sea, para todo ello tendrá que el funcionario público o empleado público fundamentarse en una ley que avale lo que está haciendo. No puede simplemente responder o hacer alguna actividad porque a él, al empleado público, le parece que está bien o que está correcto. Tiene que hacerlo si la ley lo permite, si no, no. Cuando se hace lo que uno piensa que está mejor, pero sin que exista ley, a eso se le llama discrecionalidad, ¿verdad? Discrecionalidad es hacer lo que a uno le parece mejor, según su leal saber y entender. Discrecionalidad es hacer lo que a uno le parezca mejor, según su criterio, según su conciencia. Pero eso está prohibido en el Estado de Guatemala. El funcionario público, en toda la administración pública, está prohibida la discrecionalidad. Es decir, nadie puede resolver algo solo porque él quiere, basado en sus criterios. Tiene que, para comunicar una orden, una circular, una actividad, dar una respuesta, fundamentarse en una ley. Y eso entonces hace que el funcionario público quede ligado a la observancia, como dice aquí, al acatamiento de la norma jurídica. Está prohibido su actuar simplemente porque a él le parezca, ¿verdad? Ese es el fundamento. La libertad de los particulares es la obediencia a la ley. La obediencia a la ley es el fundamento de la libertad, de la legalidad. Este principio de libertad de los particulares, por eso se denomina así. Porque el funcionario y el empleado público no tienen libertad. Su libertad está hasta donde la ley, limitada por la norma jurídica en el ejercicio de sus funciones. En cambio, fíjate, tan especial, este principio de libertad de los particulares también lo podemos encontrar al principio de la Constitución. Ay, Señor bendito. Aquí está, al principio de la Constitución. Te voy a decir. Aquí está, en el artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esto es para el particular. Libertad de los particulares. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Por eso, quien da órdenes es la autoridad. Tiene que basarse en una ley. Y conforme a esa ley, entonces debe actuar también. No puede la persona, dice la Constitución, ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ahora bien, toda persona, fíjate cómo es puede hacer, tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad?
Ese es el límite. La ley no prohíbe, ese es el particular. Mientras que al funcionario público, él tiene que hacer solamente lo que esté basado en ley, porque si no, no puede obligar al particular a nada. ¿Eh? Y entonces esto sería el principio de libertad de los particulares. ¿Qué otra cuestión para ver en esto? Pues de esto ya habíamos hablado, que es republicano, representativo, democrático y representativo. La Constitución escrita cumple con sus dos funciones de organizar el poder público y organizar el orden jurídico del Estado, que es lo que está, si ustedes se dan cuenta, todo esto que está aquí, organizar el poder público y el orden jurídico del Estado, está en la parte segunda de la Constitución, que es la parte orgánica. Aquí ya vemos la separación de funciones, los artículos estos, así está. La separación de las funciones que están declaradas en el 141, las vemos en el 203 el organismo judicial, el 182 el legislativo, el 157 en adelante el ejecutivo. En cuanto a la representatividad, que ya habíamos hablado de eso, esto ya lo habíamos mencionado, en el sentido de que las autoridades son personas que representan a sus electores, pero no solo a sus electores, sino en realidad a todos los ciudadanos, ¿verdad? Esta ya lo habíamos visto también. Hacer otra parte. La periodicidad es de lo que estábamos hablando y la publicidad de los actos también ya lo platicamos. Me quedaría entonces para hoy introducir este tema que es el de las transiciones políticas, porque ya habíamos hablado de los sistemas políticos y también habíamos hablado de la democracia en particular. Hablamos de que en Guatemala existió una transición hacia la democracia y ese fue un tema que tocamos anteriormente, no me recuerdo, pero fue antes de la Semana Santa. Ese tema antes de la Semana Santa, de la transición hacia la democracia en Guatemala, lo vimos, no me recuerdo si muy ampliamente, pero en todo caso, la transición, que es lo que vamos a ver hoy, aquí lo tenía, Estado de Derecho, transiciones políticas. Vamos a entender hoy qué son las transiciones políticas. Creo que esto no está contenido en el... Tendría que yo pasárselo en un documento aparte, las partes conducentes de esta exposición. Vamos a ver qué horas son las 8. Entonces, ¿qué son las transiciones políticas? Empecemos a ver en qué consiste esta definición, este tema. Lo vamos a ver así. Las transiciones políticas. La definición es que una transición política es el proceso político que consiste en el paso de un sistema autocrático o autoritario, o bien totalitario, porque puede ser autocrático, totalitario o autoritario, hacia un sistema democrático. Entonces, ese proceso político que va de uno de estos a un sistema democrático, pues se llama transición política y abarca un periodo durante el cual esas transformaciones
se van dando porque no se dan de la noche a la mañana como un simple golpe de Estado, por ejemplo, sino debe haber precisamente todo un periodo en el que se vaya transformando ese proceso, ese sistema. Esto lo están viendo, si nosotros podemos observarlo en donde, aquí en América, pero muy claramente. No porque sea una voluntad necesariamente de un pueblo, sino una situación ya pueda ser por presiones externas a un Estado o por las presiones internas que ejerce la propia población en sus deseos de cambio, de su necesidad de cambio, su petición de socorro hacia la observancia de actores internacionales, de otros estados que le dieron. Unas cosas como estas las estamos viendo nosotros, por ejemplo, en Venezuela. Todos sabemos que ahí, porque eso fue un hecho notorio, muy sonado a principios de este año, sabemos que ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que hubo una intervención directa de un estado poderoso, que son los Estados Unidos, sobre ese eh, otro estado menos poderoso, pero sí tenía su nivel político, su sistema? Y ya ves tú que me refiero al caso de Venezuela, ¿verdad? Todos sabemos que ahí había un tema muy difícil de superar. Es un régimen autoritario y casi totalitario el que había ahí en Venezuela. Y claro, los intereses de otro sistema, que es el sistema por excelencia en Occidente, y basados en los intereses geopolíticos y todo lo que más que ustedes quieran, pero lo que sí, vamos a los hechos, lo que sucede es que extrajeron ahí al sujeto que era el jefe de Estado de ellos, el sujeto este Maduro, ¿verdad? Todo lo hemos visto. Se lo llevaron y lo tienen ahí en los Estados Unidos, acusado de terrorista, de ser jefe de un montón de cosas y tal, va. Todas esas situaciones, yo no les estoy dando ningún tipo de valoración, solamente estoy tocando el tema porque es precisamente lo que ha sucedido. No estoy diciendo si fue bueno o fue malo, o sea, a mí me parece que fue así o fue así. Lo que sí es cierto es que ahí había un sistema que era autoritario y totalitario, con el pretexto de los Estados Unidos tendrán sus intereses, obviamente. Dicen, no, eh, ese sistema debe ser democrático porque está en América y en cambio ellos además de ser autócratas, de ser autoritarios y comunistas y lo que sea, también son, es un narcoestado que contamina todo y entonces pues lo vamos a democratizar. Pero obviamente lo que sucede es que con extraer a un sujeto que es el líder, no se va a cambiar, no va a haber una democracia el otro día, como hemos visto, ni siquiera pueden dejar ahí a un actor que sea. Vieron ustedes que, ¿qué pasó ahora que se llevaron a Maduro? No pusieron a alguien de la oposición a gobernar el país, ni pusieron tampoco a un partido político a dirigir el país, ni siquiera lo que hicieron fue, en este momento, coaccionar, eso sí, a las autoridades que quedaron ahí para que cedan ante las exigencias de los intereses marcados como democráticos por la intervención. Y esos intereses, esas exigencias, pues tienen un proceso, tienen todo un plan, un objetivo,
Y ahorita, pues el primer paso ya lo dieron, extraer al líder, quitar de en medio a los que estorben, pero mientras sean útiles van a tener que dejar ahí porque no se puede de otra manera poner a otra gente. Entonces, de los mismos que es esta Delcy Rodríguez, la nombraron presidente y ahí está ella condicionada, como todos podemos deducir, a que acceda a ciertas propuestas. Entre ellas será evidentemente que un día algunos personajes o entidades de oposición puedan tener legalidad y participar libremente en elecciones que también deberán en un futuro cercano convocar y así. Y entonces, ya ves, va a ser todo un periodo. Durante ese periodo se tienen que dar todas esas transformaciones que buscan hasta producir ese nuevo orden político que ellos buscan. Esa es una transición política, entonces, en vivo que estamos observando que sucede en este caso en Venezuela. En el caso de Guatemala hubo su propia transición política de un gobierno que era autoritario, autocrático, era autoritario y convertido en un estado policía hacia el gobierno de esta incipiente democracia en que estamos. Ahora, cuando se alude al concepto de las transiciones políticas, el cambio al que se refiere el régimen político sucede desde cualquier sistema político conocido. Por eso es que decimos sistemas dictatoriales, sistemas autocráticos o totalitarios hacia el régimen democrático, para poder entender entonces ese proceso, que cuando uno hable de transiciones políticas sepa que el objetivo, el régimen, digamos, que al final se pretende conquistar es el régimen de destino, diríamos, es la democracia, ¿verdad? La democracia, y particularmente una democracia liberal. Y el sistema de partida sería cualquiera de estos que hemos mencionado, ¿verdad? Por eso en la definición dice de un sistema autocrático o totalitario o autoritario hacia un sistema democrático. Y entonces tendríamos ya eso bien dado. Ahora, como cada sociedad, como hemos visto en cada estado, según pase el tiempo o la ubicación geográfica, las condiciones políticas de un área del mundo, todas esas características que hay eh, de los pueblos, de los diferentes países, las diferentes, todo es tan distinto. Y entonces esas transiciones políticas, como se pueden dar en cualquier parte del mundo, no se puede decir que haya un sistema para que se den las transiciones estas. Lo que sí existe, como ves tú aquí, son modelos de transición, pero un sistema para poder sistematizar una transición política no existe, pero existen modelos. Y es decir, que va en un momento determinado, digamos ahorita en el caso, hablemos de Venezuela, pues no se había dado una circunstancia como esta, pero la más parecida en un cambio que se dio en el año de 1900 tantos en tal lugar, hubo una transición muy parecida y se resolvió entonces hagámosla como se hizo aquí. Por ejemplo, podrían decir, bueno, pero en Guatemala, dirían los Estados Unidos, pues un ejemplo. Y podrían decir, bueno, en Guatemala hubo una transición política en estos años de 1900, ¿desde qué año empezó la transición? Desde 1982 hasta 1900,
96 con la firma de la paz, ahí todo hubo una transición política. Otros dirían que la transición política en Guatemala empezó en 1982 y terminó con la promulgación de la Constitución Política en 1986, porque ahí ya está la mera democracia y empezó el régimen democrático liberal, ¿verdad? Entonces, mira, tratemos de hacer en Venezuela una cuestión como es, un proceso que sea así, un modelo, porque no existe un sistema para hacerlo. Muy bien, igual pasa, por eso aquí ven ustedes, pero tal vez con otros ejemplos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Los problemas que puede generar una transición política, pues por lo menos van a encontrarse dos, según los textos. El primero que puede darse en una transición política es en cuanto a la posición de los actores políticos. Puede ser que haya o exista una coalición autoritaria que puede entenderse como una fase de reequilibrio del régimen, mientras que la oposición pudiera percibir como medidas de dar libertad, liberizadoras, dice ahí, como un principio de cambio hacia la democracia. Entonces, en cuanto a la posición de los actores políticos en un sistema, puede ser que se haya, cuando dice la coalición autoritaria, es quien estaba en el ejercicio, solo puede decir, pues este es solo un maquillaje que le estamos haciendo al régimen, ¿verdad? Entonces, solo para que vamos a hacer, piense, se mediatice la conciencia de los ciudadanos y piensen que todo ha cambiado, pero en realidad todo va a ser lo mismo. Mientras que, como te decía, la oposición puede percibir la transición como un medio de dar libertad verdaderamente a las personas, al pueblo, hacia una verdadera democracia. Y luego, hablando de este mismo tema, el segundo sería en cuanto cuál va a ser el límite, es decir, cuándo va a finalizar el proceso de transición. Entonces aquí sería el planteamiento de que la transición hacia la democracia va a finalizar con la deposición del régimen autoritario y la instalación de un gobierno electo por un proceso democrático. Que digamos, esto sería lo que se entiende que ha pasado en el modelo guatemalteco, porque eso fue el modelo de Guatemala. Empezó la transición, la transición empezó con aquel golpe de Estado, pero ahí está, finaliza la deposición. Entonces, el límite, dicen algunos entendidos, finaliza con la deposición del régimen autoritario, según eso, cuando se dio el golpe de Estado del 82. Y la instalación de un nuevo gobierno electo en el proceso democrático, como se dio en Guatemala, cuando en el 86 se culmina con todo el proceso ese que implicó ese proceso de transición a la democracia, en la elección de las Cortes, de la Asamblea Nacional Constituyente, la elaboración de la Constitución, la promulgación de la Constitución, las elecciones ya con base en las leyes que la Constitución establecía, la toma de posesión de esas nuevas autoridades ya elegidas con un marco legal que era la misma Constitución y tal. Y ahí, esa es un punto de verla. La otra forma de ver las cosas es que la transición, dicen que solo culminaría cuando el régimen democrático ya ha funcionado tanto que se empiezan a sentir los efectos
de ese cambio. Es decir, entonces se ha olvidado, digamos, todas esas penurias que dejó atrás, que tuvo el sistema autoritario en el que se vivía. Y entonces hay ya incluso dice aquí una nueva élite gobernante, ¿verdad? Es decir, nuevas caras, tal vez actores nuevos en lo político, en el respaldo económico, todo lo que pueda hacer. Digamos, aquí es donde se encontraría actualmente cuándo va a terminar la transición, digamos, en algún estado como Argentina, ¿verdad? Cuando finalmente se haya olvidado o se hayan superado todos aquellas cargas que dejó Cristina, hasta Kirchner, que gobernaba ahí, y el partido ese, que gobernaron durante más de casi desde 1900, finales de los años 20, principios de los 30, y 80 años creo que estuvo eso del kirchnerismo ahí, eh, un régimen autoritario ahí, y la verdad es que, mira, ahora pues se deben procesar primero, es decir, salir de todas las cuestiones que se vivieron en temas económicos, sociales. Ya ves tú que Argentina tenía el más alto nivel de inflación que ha habido jamás en un estado, y ahí están tratando de superar eso. Pero lo político también ahora, ellos están asociándose con una nueva élite política que tiene un pensamiento totalmente distinto al que se conocía. Ese tipo de problemas tiene la transición. Veamos qué otro nos dicen los libros que podemos encontrar, las dimensiones que puede tener un proceso de transición. Está la dimensión de liberalización, que está ligada al proceso de desintegración del régimen no democrático, es decir, del régimen que se trató de afectar está ligada a la desintegración. La liberalización es la desintegración del régimen no democrático. Puede ser autoritario, puede ser totalitario el régimen no democrático, pero según sea el caso, pues ahí está. Otra dimensión, se hacen efectivos para ello, los derechos destinados a proteger a individuos y grupos sociales de actos arbitrarios e ilegales cometidos por el Estado. Muy bien, esa es la dimensión de liberalización. Siempre en el tema de las dimensiones está la dimensión de democratización, que supone la modificación del régimen no democrático. Como obviamente no era democrático, pero ahora va a serlo, entonces por eso se dice que es democratización. Entonces, ¿cómo es que se va a democratizar? Porque ahora las normas van a ser la ley, diríamos, va a ser el instrumento básico para la toma de decisiones y para delimitar el ejercicio del poder, como lo hizo aquí la Constitución nuestra. Ya ves que a través de la Constitución se establece un sistema de gobierno que es democrático, ya dijimos que es representativo también, y limita el ejercicio del poder, dando el principio ese de libertad de los particulares, haciendo que el particular pueda hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero que el Estado quede limitado en función de la ley, a actuar solamente en función de la ley. Entonces,
se supone que la dimensión de democratización debe ser irreversible. ¿Ves? No se puede retroceder en eso. Y por otro lado, vamos a ver, encontraríamos las causas de la transición política. Entre ellas podemos encontrar la crisis del gobierno no democrático, o sea, autoritario, totalitario, la falta de apoyo de los actores políticos, la ineficacia del gobierno no democrático en la satisfacción de necesidades sociales, la debilidad de los principios de legitimidad. Y si quieren nos vamos a quedar, bueno, si quieren nos vamos a quedar ahí porque ya no tenemos tiempo. Por hoy ya solamente pues me resta darles las gracias a ustedes por su paciencia. Espero que siga funcionando para bien este sistema que tenemos para identificar y pedir las listas de asistencia. Y pues en lo conducente de esta clase que es de las transiciones políticas, se las voy a agregar a su material de estudio, que creo que ayer sí se los compartí. Antes de despedirme, me quería decir algo, Janet. Buenas noches, Lick. Mira una consulta. Esas diapositivas no las va a mandar, disculpe. ¿Verdad que usted ayer no se conectó? Bien, me conecté y ya imprimí lo que mandó para que estudiáramos. Ah, bueno. Pues no te digo pues que lo conducente, yo no les voy a mandar las diapositivas, pero sí les voy a compartir así en modelo texto lo conducente, porque hay partes de todo eso que sería muy extenso. Entonces, lo conducente se los comparto con mucho gusto para que lo impriman con vistas a ese segundo parcial. Claro que sí. Muchas gracias, Lick. Bueno, paz y bien. Saludos a sus distinguidas familias. Nos hablamos la próxima semana. Con permiso y feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.